Hay muchas frases que hablan acerca de un corazón lastimado, que hablan acerca de un corazón herido, de una herida abierta, por supuesto, y tal vez tú has llegado a decir alguna de esas frases o probablemente te han dicho a ti alguna de esas frases que parece que llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón y hacen un hueco que a veces es difícil de llenar. ¿Has escuchado esto? Ya no te amo. Eso suena así como muy fuerte, ¿no? En una relación, en un matrimonio, en un noviazgo, en donde parecía que todo iba bien, a una relación a la cual tú le habías invertido tiempo, le habías invertido esfuerzo, tú tenías expectativas, tenías sueños, tenías metas y de repente aparece esto, ya no te amo y sabes, me haces más mal que bien. Son cosas de las cuales uno no se levanta muy fácilmente, ¿no? O qué tal probablemente cuando recibes una llamada telefónica y esa llamada telefónica es de parte de un familiar que te dice, hey, ¿cuánto o en cuánto tiempo puedes llegar al hospital porque tu papá o tu hermano acaba de sufrir un ataque cardíaco, se encuentra en cuidados intensivos? ¿Cuánto tiempo tardarías en llegar a este lugar? Que son cosas como un balde de agua fría, o sencillamente llegas con un estudio en el cual te hicieron una tomografía y te dicen, hay una mancha extraña en ese órgano, en ese pulmón, vamos a tener que hacer un poquito más de estudios porque esto no es normal. ¿Y qué hablar acerca de aquellas personas que le dedicaron tiempo a un negocio, a un sueño, que dijeron esto probablemente va a ser una explosión, muchas personas van a llegar acá y yo voy a crecer en este aspecto, y un día tienen que bajar la cortinilla y tienen que colgar ese anuncio de se renta o en venta, es tiempo de cerrar porque las cosas ahora no se dieron como uno esperaba? Son temas complicados y son temas que también generan dolor, y de ahí el tema, ¿no? Hoy estaremos hablando acerca de este punto que es bien delicado, cuando la vida duele, porque todos hemos llegado a experimentar la pérdida de un ser amado. Todos hemos probablemente llegado a experimentar de cerca a una persona con la cual contábamos, que nos lastimó, que se burló probablemente de nosotros, que nos llenó de tantas cosas negativas y que hoy no sabemos si podemos confiar en otras personas. Probablemente un hijo que se encuentra hundido en alguna adicción, un hijo que no quiere tener una relación con mamá, con papá, por cosas que tal vez no vale la pena mencionar, pero que sencillamente hay tantas cuestiones de heridas superficiales y también heridas profundas que no permiten tener una buena relación. Un divorcio, una separación, un hijo que nunca llega, algo que tú le has pedido con tanto anhelo a Dios, algo que ha tomado horas de tu día, que te ha quitado el sueño y que hoy tú te preguntas, ¿por qué la vida duele tanto? ¿Te das cuenta cómo todos estamos inmersos en ese mar de dolor? Todos atravesamos dolor, todos atravesamos temporadas complicadas, todos hemos llegado a presentar escasez y todos hemos sido lastimados, o también hemos llegado a lastimar a algunas otras personas. Y mira, es por eso que te digo que todos en algún momento hemos atravesado horas oscuras en nuestra vida. Y es como que ese dolor no se puede explicar, impide dormir tranquilo, que trae pensamientos de ansiedad. En algunas ocasiones hace ese dolor que las lágrimas caigan, que te llenas de tantas preguntas y tienes tan pocas respuestas, que te llenas de ansiedad y que en ese mismo momento tú has llegado a hacerte estas preguntas. Y te lo platico con toda honestidad porque yo también me he llegado a hacer estas preguntas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Parece que la lluvia de desilusiones no terminan nunca. Parece que las nubes están tan oscuras y que tarde o temprano va a comenzar a llover y no logramos ver ese arco iris en medio de ese día tan difícil. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de enojo, nos llenamos de dudas, de preguntas y decimos, ¿por qué esto me sucede a mí? Yo siempre recuerdo la historia de un futbolista bastante reconocido que le diagnosticaron un cáncer en una etapa muy avanzada, y cuando estaba en el hospital le decían incluso sus amigos, oye, qué tremendo esto que te sucedió a ti. Y él decía, ¿cómo? Sí, ¿cómo te llegó a suceder a ti? Y él decía, pero es que, ¿cómo yo voy a ser así de ingrato en decir, ¿por qué me sucede esto a mí?
¿Y por qué yo no diría cuando estaba ganando aquel campeonato, cuando recibía aquellas medallas, cuando tenía tanta cantidad de dinero que no sabía qué hacer? ¿Por qué no me preguntaba yo entonces, ¿y por qué esto me pasa a mí? Sería muy injusto de mi parte pensar que solo lo bueno está bien y lo malo no está bien. ¿Te fijas cómo vamos cambiando un poquito la perspectiva? Pero depende, por supuesto, del enfoque que tengamos como seres humanos. El asunto es que tenemos muchas preguntas y tenemos pocas respuestas, tenemos mucha ansiedad y poca tranquilidad. Y tú y yo hemos tenido que lidiar con esta pregunta que aparece en pantalla. Y bueno, Néstor, ¿qué hago con el dolor? ¿Qué hago cuando la decepción inunda mi vida, cuando el luto está en la esquina, cuando la muerte llega como un intruso que nadie invitó y esa muerte termina socavando lo más profundo de tus expectativas, sueños y metas y te sientes herido? ¿Qué hago con ese dolor? Y mira, yo te voy a decir tres cosas que normalmente tendemos nosotros como seres humanos a hacer. Número uno, esperar a que desaparezca. Hay gente que dice, yo no le voy a prestar atención, sencillamente no hay que hacer absolutamente nada. No lo hablamos, no lo resolvemos, no buscamos el porqué de las situaciones y un día ese dolor que nunca se le dio el correcto tratamiento, un día ese dolor encuentra la manera de aparecer en tu presente y no sabes por qué estás tan molesto, y no sabes por qué estás tan iracundo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y dices, es que es esta familia. No, hay cosas que tal vez nunca has arreglado de tu pasado y que a la fecha todavía están ahí, y sabes, Dios no nos diseñó para vivir con un dolor de ese estilo. Dios no nos diseñó para vivir con ningún tipo de dolor. Él quiere que nosotros vayamos y descansemos en su amor, en sus promesas, en su restauración, en sus segundas oportunidades. Así que la opción número uno, esperar a que desaparezca, no es la alternativa en lo absoluto. Número dos, tendemos a ser dominados por el dolor. Y esto significa que nos apropiamos tanto de ese dolor al grado de cerrar todas las filas de comunicación con un tema de miedo, de ser nuevamente traicionados, de ser nuevamente heridos. Decimos, nadie más se va a volver a burlar de mí. Y ahora pusimos tantas barreras, dicen por ahí en una película, pusiste tantas capas como una cebolla en tu vida que ya no sabes ni quién eres verdaderamente. Eres dominado por el dolor y no sabes cómo manejarlo. Probablemente una persona dominada por el dolor sea una persona que difícilmente tenga empatía con otras personas, porque sencillamente dice, si yo estoy atravesando esto, yo necesito cruzar esto solo. Y Dios no quiere que cruces ese dolor solo. Dios está ahí para atravesarlo. Así que tú y yo no estamos diseñados para ser esclavos de ese mismo dolor, de ese miedo, de esa angustia que paraliza, el miedo que te dice eres insuficiente, eres incapaz, no hay ningún valor, eres un número más. Para Dios no eres un número más. Para Dios eres especial y tienes un propósito y tienes un plan muy particular. Así que el asunto es que a veces hacemos del dolor nuestro jefe, nuestro rey. Somos dominados por ese dolor y tampoco es lo correcto. Pero aquí el punto medular, tú y yo necesitamos aprender a vivir con ese dolor. Aprender a vivir tiene que ver con un asunto de contentamiento. Tiene que ver con un asunto de entendimiento de la soberanía de Dios y que Él permite las cosas, porque Él tiene el panorama completo. Yo le decía a un buen amigo en esta semana, es como si nosotros tuviéramos pequeños pedazos de ese rompecabezas, pequeñas piezas, pero Dios tiene el cuadro completo. Y Dios dice, esto es para tu bien. Él quiere lo mejor para nosotros. Y ojo, no estoy diciendo que todo el dolor es justamente con ese propósito, porque también hay dolor que tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos en nuestro presente y tarde o temprano aparece en nuestro futuro como consecuencias negativas o positivas. Eso tiene que ver también con el libre albedrío y con las decisiones que tomamos, pero también hay ese dolor inexplicable del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Tú y yo necesitamos aprender a vivir con ese dolor, no decirle, Señor, quítame este pesar. No, decirle, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? No quiero vivir así.
quiero que tú me ayudes a entender esto. Quiero que tú me ayudes a madurar con esto. ¿Y por qué digo madurar? Porque el dolor, familia, el dolor es el mejor maestro de la madurez. Sin problemas es imposible que haya madurez. Sin dolor es imposible que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, porque de hecho es uno de los 5 catalizadores de la fe que probablemente tengamos la oportunidad de abordar y platicar un poquito más adelante. El catalizador de la fe es un trampolín para tomarnos más fuerte de la mano de Dios, porque muchas personas, incluido el que te está hablando aquí, si no fuera por un dolor que experimentamos en el pasado tan fuerte, probablemente hoy no estaríamos aquí. Y Dios quiere que usemos ese dolor. Dios está familiarizado con ese dolor. A mí no, yo cuando preparaba este tema me recordaba tanto el hecho de cuando había aumentado la maldad en la tierra y los seres humanos hacían tantas cosas terribles. Génesis capítulo 6, y dice justamente que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Dios está familiarizado con el dolor. Uno de los versículos probablemente más cortos es: Jesús lloró. Le dolió también en su corazón la muerte de su amigo Lázaro. Dios está familiarizado con eso, y de hecho Él quiere que nosotros utilicemos de la manera apropiada ese dolor, no el dolor que culpa a todas las personas y vemos lo malo en todos menos lo malo en nosotros mismos. Nos miramos al espejo y decimos: hey, todos tienen que cambiar, menos yo. Eso sí que es un conflicto. Y mira, hoy que estamos hablando acerca de ese dolor, quiero que vayamos a uno de esos textos descarnados, uno de esos textos que son difíciles de entender, pero que yo recurro, sí, podemos decirlo así, yo caigo en ese punto cuando hay algo de dolor en mi vida. Vamos por favor a Job capítulo 1 y el verso número 1 al 3. Voy a permitirme leerlo, quiero que me acompañes en esto que es una prosa descarnada, dura, complicada de entender y que rompe con todo lo que humanamente podríamos nosotros creer que es justicia. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos. Era un magnate. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Era un magnate, era un Elon Musk de aquella época. Tenía tanto dinero, y hoy vamos a descubrir cómo el asunto de tener tantos bienes no era un sinónimo de decir yo amo a Dios por lo que me da, sino yo amo a Dios por quien es Él en mi vida. Este hombre tenía de todo. Este hombre no padecía en el aspecto económico, en el aspecto probablemente de tener miedo cómo va a terminar el fin de mes. No padecía absolutamente nada de eso. Pero fíjate nada más, llegó el día, Job 1, 6 al 8, llegó el día en el que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Quién está haciendo esta pregunta? Le está haciendo Dios. Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Esto, familia, para mí es un tema muy sensible porque la integridad tiene que ver con hacer las cosas correctas, incluso cuando nadie te está viendo. No hablamos del temor de Dios, de ay Señor, me puedes lanzar un rayo cuando quieras. No, hablamos de una relación donde hay respeto, donde hay compañerismo, donde hay amor, donde hay fraternidad. Y entonces a mí me sorprende mucho esto, porque estamos viendo una conversación allá en el tercer cielo. Está llegando Satanás con justamente algunos otros personajes delante de Dios. Parece que hay un juicio, algo interesante. Es Satanás, conocido como el acusador, está acusando, y Dios lo mira y le dice: hey, ¿te has puesto a pensar
en mi siervo Job? Y fíjate, es interesante, Satanás respondió, hey, o sea, tiene tanto, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Le está diciendo, Dios, Él te ama por lo que tú le has dado. Quítale todo y va a ser cualquier persona. Quítale todo y va a ser ese que te va a dar la espalda en la primera oportunidad. Y mira, yo no sé, de verdad, yo no sé cómo habría reaccionado al 100% ante esta prueba de la cual hoy estaremos hablando. Pero extiende la mano, dice Satanás, y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, es interesante, esta es la nueva versión internacional, me gustó cómo lo establece de una manera, híjoles, con palabras que decimos, ¿de verdad esto está ahí? A ver si no te maldice en tu propia cara. Y la respuesta de Dios es impresionante. Muy bien, todas tus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y yo me quedo muy sorprendido a leer este relato. Muy sorprendido porque yo crecí pensando que las cosas buenas le pasaban a la gente buena y las cosas malas eran exclusivas de la gente mala. Y estamos hablando de un Job lleno de integridad, de un Job que tiene temor de Dios, de un Job que es intachable, que camina con Dios. Y Dios está permitiendo una temporada de guerra controlada en su vida. El propósito, vamos a descubrirlo, pero es para mí algo asombroso porque esto rompe con todo lo que hemos escuchado, con todo lo que hemos aprendido. Pórtate bien y siempre te va a ir bien. ¿Y qué hay del dolor? ¿Qué hay de ese invitado pues incómodo, de ese colado a la fiesta de la vida que tarde o temprano aparece y hace estragos en nuestras relaciones, en nuestra familia, que nos deja un hueco? ¿Qué hay de ese dolor? Vamos a descubrirlo, porque a partir de ese momento, desde que Dios permite, porque solamente si Dios lo permite puede llevarse a cabo de esa manera, Dios permite que Job sea atormentado y en ese mismo instante arranca una tormenta de infortunios. En ese mismo instante, fuego cayó sobre sus ovejas. Y no solamente sobre sus ovejas, sobre sus sirvientes. Entraron ladrones y robaron sus camellos. Un fuerte viento, escucha esto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes, sobre los hijos de Job, sobre los 10 hijos de Job, y todos murieron. Si es difícil despedir a un ser querido, imagínate 10 funerales el mismo día. ¿Puedes ponerte un segundo en los zapatos de Job? ¿Puedes sentir lo que Job sintió en aquella temporada? Entendamos y convengamos una cosa que Job no tenía. El libro de Job, Job no lo tenía, por supuesto. Tú y yo sabemos cómo va a terminar esta historia. Job no sabía por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, por qué la desgracia estaba tocando su puerta, por qué había perdido a su familia. Llega un punto en el cual su esposa le dice: oye Job, tú maldice a Dios y muérete. Y a veces nos vamos contra la esposa y decimos: qué tremendo, qué mala actitud. Pero imagínate despedir a 10 hijos, perder todo lo que tienes, que tu cuerpo se llene de llagas, que tengas lepra, y pensar que todo está bien, que es una temporada controlada por Dios. Por favor, es algo tan complicado. Y entonces, esto es impresionante, al llegar a este punto, después de atravesar tantos y tantos infortunios, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de menosprecio. Estaba harto, porque no, no dice eso, en actitud de adoración. ¿Quién adora cuando la vida se torna gris? ¿Quién adora cuando la vida se convierte en calamidades, cuando hay una tempestad, cuando hay una tormenta que nos está golpeando?
¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Está Job en una actitud de adoración. Y no solamente eso, entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Esto para mí es impresionante. Esto para mí es disruptivo. Es difícil de comprender. Está sufriendo. El dolor ha tocado a su vida, el dolor está en cada uno de los aspectos de su familia y él está en una actitud de adoración. Él está en una actitud de decir: el Señor me lo dio, el Señor me lo puede quitar cuando Él lo quiere, cuando Él lo disponga. Él está en la actitud como el futbolista que te decía. O sea, le voy a dar gracias a Dios porque sencillamente me permitió haber ganado tantos premios y el día que tengo una enfermedad no le voy a dar gracias. Esa es una actitud que Job, está tomando. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Y continúa: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Qué impresionante, porque estamos en la generación de lanzar culpa, estamos en la generación que vive con una piedra esperando arrojarla cuando alguien no actúe como yo quisiera. Pero esto es totalmente opuesto. Pero ¿sabes en dónde gana la batalla Job? ¿Sabes? Piénsalo en un segundito. ¿Dónde crees que Job ganó la batalla? Job ganó la batalla cuando miró su familia destruirse. Job ganó la batalla cuando entendió que Dios tenía planes más grandes para su vida. Yo creo que Job ganó la batalla años atrás. Job ganó la batalla años atrás cuando decidió ser íntegro y cuando decidió serle fiel a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas. Ahí es cuando Job ganó la batalla. Entonces llegaron tormentas, llegaron problemas y Job estaba preparado, porque el amor de Job, escucha esto, el amor de Job hacia Dios no estaba condicionado de una vida de estabilidad. El amor de Job hacia Dios estaba relacionado con la esencia misma de Dios y el papel que Dios tenía en su propia vida. No por lo que le daba, sino por quién Él era en su vida. Servirle y amarle a pesar de las desgracias. Eso es algo que Job propuso en su corazón. Y sabes, este relato está súper impresionante, son muchos capítulos. Ojalá que esto que te estoy platicando te deje por ahí la espinita de llegar y decir: ¿todo eso está en la Biblia? A ver, ¿en dónde lo puedo encontrar? Vete por favor al Antiguo Testamento, a Job. Todo lo que yo te he platicado hace unos momentos es solamente de Job capítulo 1 y tiene más de 40 capítulos. Lo interesante en este aspecto es que llegan algunos buenos amigos para querer acompañarlo en ese sufrimiento, y eso es algo que yo aplaudo mucho, porque llegan amigos y ¿sabes qué es lo que dice el relato? Que estuvieron 7 días con él, acompañándolo en el sufrimiento sin decir una sola palabra. A veces vemos a gente sufriendo, gente con dolor, y queremos citarle 500 versículos y decirle: es que Dios te va a sacar de esto, y sí, y Dios tiene un plan de esto, y sí, pero a veces la gente necesita que la abracemos, la gente necesita que la acompañemos, que la amemos, que seamos nosotros los brazos de Dios en la tierra. Y entonces ocupamos acompañar, como lo hicieron estos amigos de Job. Pero los amigos de Job tenían una ecuación, la misma ecuación que yo tenía: a la gente buena, que hace cosas buenas, le suceden cosas buenas. Esa era la ecuación. Pero cuando ven a Job en medio de esta calamidad, de esta tempestad, de todo lo que le ha ocurrido, es como que no cuadrara. Y piensan: Job, entonces probablemente tú tienes un pecado oculto, algo has de haber hecho, probablemente es algo que irás a cometer. ¿Estás seguro que no estás escondiéndonos nada, Job? Porque esto que te está pasando debe de tener una explicación. Eran del team, algo has de haber hecho. Pero cuando el alma duele, tú no necesitas más jueces, tú necesitas apoyo, tú necesitas descanso. No necesitamos esos jueces. Es algo impresionante porque mira, hasta este punto, leíamos hace unos momentos, de hecho, que Job no había pecado ni le había echado la culpa a Dios hasta este punto.
vemos después una fase de duelo que comienza en el corazón de Job, en donde arranca la negación, en donde arranca el sufrimiento, en donde arranca la negociación. Él está molesto, él no sabe el por qué y comienza incluso a culpar a sus propios amigos. Y llega un punto en el cual está aventando la pelota a la cancha de Dios, buscando una explicación de por qué está ocurriendo esto, y Dios habla a su vida. Y Dios le dice: oye, Job, ¿y tú dónde estabas cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estabas? Porque parece que tu sufrimiento es el único importante. ¿Dónde estabas, Job? Y en ese mismo instante Dios permite hacer entender en la vida de Job que los problemas también son parte de nuestra vida, que los problemas son catalizadores de la fe puestos en sus manos, en las manos de Dios, y que Dios permite etapas de guerra controladas, etapas de problemas controladas para probar nuestro carácter y nuestra dependencia de Dios. Por eso te quiero decir una cosa: muchas veces hay oraciones más honestas y más sinceras en una sala de hospital, afuera de un quirófano, afuera de unos cuidados intensivos, que muchas veces en cualquier círculo donde se dice uno ser religioso o seguir a Dios. ¿Cuándo buscamos más a Dios? Cuando realmente sentimos que no podemos, cuando decimos: Señor, si tú no estás conmigo aquí, yo no sé qué voy a hacer, porque en mis fuerzas no voy a poder. Yo no lo voy a poder librar si no estás tú conmigo. Te necesito en mi vida. Yo he estado ahí. Seguramente tú también has estado ahí. Cuando el dolor inunda nuestra vida, cuando no puedes descansar, cuando te duele la cabeza de tanto pensar, cuando oras y oras y oras y le pides: Señor, por favor, que esto suceda. Pero sabes, necesitamos esa fe, necesitamos la fe en todo este proceso. La ocupamos, es necesaria. En ocasiones Dios usa el dolor que tú no causaste para un propósito superior. Una vez más, en ocasiones Dios usa el dolor que tú no causaste, porque Job no había causado ese dolor. Job no supo absolutamente nada de lo que había acontecido hasta que llegó en el cielo. No supo nada de esa conversación que había tenido el enemigo Satanás con Dios. No supo nada de eso. A él le tocó confiar, aunque no viera el siguiente escalón. En ocasiones Dios usa ese dolor para un propósito superior. O sea, que no siempre es tu culpa. Eso fue cierto para Job, y quiero decirte que también es cierto para ti y es cierto para mí. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Para qué me va a servir ese dolor? El dolor nos sirve para que tú y yo tengamos una vida llena de gracia, una vida llena de empatía, una vida llena de gratitud. Después de una desgracia, cambia el enfoque cuando está Dios en la ecuación, porque hay muchas personas que después de una tormenta se vuelven más necias y se ponen más capas, decíamos, ¿no? Pero cuando está Dios y cuando entendemos el enfoque, el objetivo del dolor, tenemos una vida llena de gracia. Miramos los problemas que antes teníamos como cosas secundarias, porque estamos descansando en que Dios tiene el plan completo, Dios tiene la historia completa de tu vida. ¿Qué bueno puede venir del dolor? Una vida llena de gracia. Eso puede venir del dolor. ¿Qué otra cosa? Una vida llena de dependencia. Y contrario a lo que podríamos escuchar en la cultura, que está mal depender de alguien, aquí es lo opuesto. Cuanto más dependes de Dios, hay más madurez en ti. Cuando más dependes de su amor, de su gracia, de su fidelidad, de su misericordia, hay más madurez en ti, porque Él es tu creador. Él es mi creador. La pregunta: ¿es tu Salvador? ¿Alguna vez le has pedido: Señor, necesito que tú seas mi Salvador? Necesito y ocupo una restauración. Yo no quiero llevar este dolor en la espalda. Yo no quiero vivir herido para estar hiriendo a muchas personas, porque recuerda esto: una persona herida es alguien que va a herir a más personas. Es decirle: Señor, yo te necesito a ti
quiero que tú seas mi padre, quiero ser tu hijo. No una religión, una relación. Yo te elijo voluntariamente. Y ahí cambian las cosas. Por eso es que aquí no estamos interesados en promover religiones, ¿eh? Aquí estamos interesados en promover una relación que crece día a día con Dios a través incluso de las pruebas, a través de los problemas. Una vida de dependencia también genera el dolor. Y sabes, yo hoy te quiero retar, y con eso estamos llegando al final. Yo te quiero retar, por favor, a que tú y yo podamos darnos el tiempo de consolar escuchando. Que tú y yo podamos darnos el tiempo de orar por las personas, de abrazar a las personas que están cruzando aquel valle de sombra y de muerte, que tú y yo podamos acompañarlas y no solamente decir algo has de haber hecho. Seguramente estás pagando algo del pasado o probablemente ibas a cometer algo y por eso Dios es... ¡Qué locura! ¡Qué tontería! ¡Qué manera de pensar! Cuando Dios dice, hey, las pruebas son oportunidades para crecer. Así que este es el reto, familia. El reto es acompañar a la gente que está sufriendo. El reto es orar por la gente que está lastimada. El reto es abrazar a la gente que no sabe qué hacer con su vida. Porque estamos en una generación herida, estamos en un mundo lastimado, pero no lo queremos ver así. ¿Cómo sé que estamos en un mundo lastimado? Voltea a cualquier lugar. Un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de inseguridad, la gente vive con miedos, un mundo lleno de enfermedades, un mundo sin propósito, vidas sin dirección. ¿No es eso un mundo con dolor? Claro que lo es. Y hoy tú tienes la oportunidad de ser ese ejemplo. Tú tienes la oportunidad de ser el cambio que esperas ver en las personas. ¿Y cómo va a ser el cambio? Siendo y regresando al plan original que Dios tenía para tu vida, convirtiéndote tú en ese buen samaritano, siendo tú ese eslabón que conecta la vida de más personas a Dios, ayudando, sirviendo, amando. Date el tiempo de consolar, escuchando, orando y abrazando, porque los problemas, porque las desgracias y porque el dolor también permiten que tengamos una vida llena de gratitud, una vida llena de empatía y una vida llena de dependencia. Me gustaría terminar con esto. Hay un proverbio chino que a mí me encanta y que, híjole, es una cosa difícil de explicar. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y es imposible decir que no estamos diseñados para estar con dolor. No tengas dolor, no llores, no digas nada. No estamos diseñados para eso, ¿eh? Tenemos que sacarlo, tenemos que aprender a vivir con ese dolor. Y me gusta cómo lo platica, cómo lo expresa este proverbio chino. Tú no puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Vamos a leerlo una vez más. Tú no puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. En otras palabras, tú puedes evitar que ese dolor te domine. ¿Por qué no mejor le pedimos a Dios que Él domine nuestra vida? ¿Por qué no mejor entendemos que hay etapas de guerra controladas por Dios? Y entendemos que no necesariamente las cosas buenas le pasan siempre a la gente buena. ¿Y por qué no entendemos que Dios quiere que a través del dolor lo miremos más a Él? Que digamos, Señor, no puedo, tengo que tomarme fuerte de tu brazo, te necesito a ti. En alguna ocasión estaba uno de mis sobrinitos que se llama Eric, estaba más chiquito, tenía tal vez unos 3 años, su mamá tenía que ir a trabajar y en ese momento se iba a quedar con mi mamá, o sea, con su abuelita de Eric, ¿no? Y entonces él veía a su mamá cómo se alejaba entre las personas y después miraba a mi mamá y le decía, mamá, cálmame. O sea, él lo que decía es, necesito ayuda. La gente de hoy en día está gritando, cálmame, ayúdame, pero buscan en los lugares equivocados, buscan remedios, buscan placebos, buscan cosas que se terminan, cosas efímeras, finitas, pero los brazos de Dios es el único lugar seguro que nosotros tenemos para usar ese dolor como un crecimiento. Así que yo te quiero invitar a que hoy
le pidamos a Dios que Él nos ayude a llevar ese dolor. Le pidamos a Dios que Él nos ayude a ver el dolor como Él lo ve y usarlo como Él nos ha pedido que nosotros lo usemos, y que no permitamos que se haga ese nido de angustia, ese nido de tristeza cuando la vida duele y cuando los problemas llegan a nuestra vida. No permitamos que se haga ese nido en nuestro cabello, más bien que dependamos más de aquel que nos ama de una manera inexplicable, de un amor inagotable que solamente es Dios. Así que, ¿qué te parece si oramos? ¿Me darías el privilegio de orar por ti? ¿Me darías el privilegio de acompañarte en este tiempo? En este tiempo en el cual podamos conectar nuestros corazones a Dios y le digamos todo aquello que hoy tenemos cargando y que no estamos diseñados para cargar. Acompáñame, por favor. Señor, queremos ir a ti en esta noche porque sabemos que somos seres humanos que llevamos dolor, que el dolor también es parte de la vida, pero que no podemos y no queremos ser dominados por ese dolor. Ayúdanos a usar los problemas como oportunidades, a ver el dolor como una oportunidad también para madurar, para que se estire nuestra fe. Queremos tener una fe a prueba de tormentas y sabemos que esa fe a prueba de tormentas no se va a dar en aguas tranquilas. Ayúdanos a entender tus planes, ayúdanos a confiar cuando no vemos el siguiente escalón, y como Job, también tener una vida de integridad, una vida intachable, una vida de dependencia plena a ti. Queremos cambiar y queremos pedirte que nos ayudes, porque si no es contigo ese dolor se va a convertir en amargura, en tristeza y en ira. Queremos vivir para ti y queremos ser un referente tuyo en esta tierra. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque en ti hay nuevas oportunidades cada mañana, y porque sabemos que en cualquier problema, a pesar de lo grande que nosotros pensemos que pueda ser, sabemos que podemos depositarlo en tus manos y saber que tú puedes transformar esas tumbas en jardines. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.